¿Y cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy hablaré de un fenómeno que a día de hoy, 40 años más tarde, todavía sigue vigente. No la corriente, pero sí el concepto, aunque los más fieles adeptos te dirán que también la corriente. Fieles adeptos como mi amigo Franchu o mi amigo Gaby, seguramente dirán que sigue vigente. Hoy hablaré del fenómeno que cambió el wrestling para siempre, que lo llevó a prácticamente todos los hogares de Estados Unidos de una forma u otra y a multitud de lugares a lo largo y ancho del planeta. Hoy toca hablar del fenómeno de la Hulkamania, que cumple nada más y nada menos que 4 décadas. ¡Empezamos! Estaba yo pensando que igual me podía poner la camiseta de la Hulkamania. Lo que pasa que es de tirantes. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria, aquí ayer 23, 24 grados, en Zaragoza, mi ciudad de origen, nevando, entonces me ha parecido mal ponerme la camiseta de tirantes. A no ser que seas Fallback, que se la puede poner. Un saludo a Fallback, mi amigo Fallback, que él, en cuanto puede se la pone para impresionar a sus fieles seguidores. Yo para eso pondré una foto aquí y no hace falta que me ponga la camiseta. El concepto Hulkamania es algo más que Hulk Hogan. Es la materialización de la idea de Vince McMahon Jr. de su idea de wrestling, diametralmente opuesta a la que tenía su padre. En 1979, junto a Linda, Vince fundó Titan Sport. Ese mismo año se renombraría la empresa de su padre como la World Wrestling Federation. En el año 82, Titan Sport compró la WWF, haciéndose cargo de la misma Vince McMahon Jr. La visión de Vince era mucho más arriesgada y ambiciosa y para llevarla a cabo tenía que hacer una revolución en el panorama de la lucha tal y como se había entendido hasta ese momento. Vince Senior tenía una forma de hacer las cosas y Vince tenía otra, y lo iba a ir demostrando conforme comenzara a actuar. Empezó a romper los pactos de caballero que habían ido sellando a lo largo de los años, tanto su padre como el resto de empresas, sobre todo porque esos pactos lo que hacían era que respetaban a las estrellas de otros territorios. Y cuando querían ir a otro territorio, lo que hacían era compartir carteleras con la empresa, con la asociación de ese territorio, cosa que particularmente no le gustaba demasiado a Vince McMahon Jr. Jr. comenzó a anexionar territorios de los que más tarde prescindiría, después de haberse apropiado de sus fans y de sus máximas estrellas. La expansión y su poder hegemónico comenzaba. Se empezó a apropiar de espacios de televisión en los que emitir su producto, teniendo una visión mucho más comercial que su padre. Para llevar a cabo esa manera de ver el wrestling necesitaba una figura, un luchador que abanderara ese cambio y esa revolución. Vince supo ver el beneficio que le podría reportar que sus superestrellas fueran mediáticas. Vince pudo ver en un luchador la personificación de la idea que quería llevar a cabo. Ese luchador sería Hulk Hogan, un Hogan que no apareció y se hizo la cara de la empresa de la noche a la mañana. Entre el año 79 y 81 disputaría más de 200 combates en la WWF de Vince McMahon Sr. Pero sería despedido al informarle que iba a Hollywood a rodar Rocky III. Vince era de la vieja escuela y o se era luchador o se era actor. Y Hogan eligió lo segundo, por lo menos en ese momento. Hogan comenzó a ser no solo nacionalmente famoso, fue internacionalmente famoso por esa participación en Rocky III. En España se estrenaría en septiembre de 1982 en cines. Y ese fue el primer contacto, por ejemplo, para que veáis la importancia que yo tuve con el wrestling. Sin saber quién era, pues vi a un gigante subido
encima de un ring, con el pelo platino, una comparativa con Rocky Balboa, es que era impresionante, se ponía adelante y no se veía Rocky Balboa. Pues yo ese Thunder Lips lo tengo grabado aquí en el subconsciente, y yo recuerdo que tendría unos 7 años y lo vi en un bar. Yo tengo una hermana que es 9 años mayor que yo, y entonces cuando ella quería salir, pues tenía que ir conmigo. Si no, eso era condición sine qua non. Si no vas con tu hermano pequeño, no sales de casa. Bueno, pues entonces no recuerdo si era sábado o domingo, cuando se juntaban sus amigos, pues yo iba con ellos y se juntaban en un bar que ponían casualmente por la mañana pues VHS, los últimos que salían al mercado, y ahí es donde conocí yo a Hulk Hogan. Senior no supo ver ni aprovechar a Hogan, pero entonces entraría en la ecuación otro promotor luchador que era muy avispado y lo fichó para su asociación. Este tipo era Verne Gagne, que utilizaría esa inercia para favorecer a su empresa y darle relevancia a Hogan, iniciando una rivalidad contra Nick Bockwinkel, el campeón en ese momento de la AWA. Le ganó en varias ocasiones e incluso se le anunció como campeón, pero era muy habitual que Gagne dejara que el público y el luchador disfrutara de ese momento para luego, a los 2 o 3 días, devolverle el título al campeón, en este caso Bockwinkel, como si no hubiera ocurrido nada. Si Gagne había visto algo en Hogan, es que Hogan algo tenía, aunque dijera el propio Gagne que no luchaba como un luchador de la vieja escuela y por lo tanto no era un campeón adecuado para su asociación de lucha. También recordar que antes de llegar a la WWF de Vince Jr. ya había sido campeón 2 veces de Costa del Golfo y una del sureste, y también fue el campeón primigenio de la IWGP de los pesos pesados. Así que Inoki también le vio algo. El título era curioso. Hogan era el primer campeón, pero era un título que solo se defendía una vez al año. Bueno, más o menos lo que lo está defendiendo ahora mismo Roman Reigns. ¿Se podría decir que Roman Reigns es el Hulk Hogan de Japón? Pues sí, más o menos también tiene los mismos movimientos. Bueno, ojo, que en Japón parece que se soltaba la melena el rubio californiano. Haciendo un inciso, precisamente por eso también se ha mitificado mucho la figura de Hogan en Japón. En Japón ha hecho 4 movimientos, que una vez me atreví a decir en Twitter que eso te lo enseñan en la primera escuela que vas el primer día, y ya se pusieron, como pasa siempre, ¿no? Tú dices cualquier cosa, como ahora al pobre Alejandro Gómez le están atacando por todos los lados. La gente es así, tú dices algo y te atacan. Lo que pasa es que a mí me resbala, a mí me da lo mismo, yo me río. Entonces, yo no me voy a ofender por eso, aunque digan que soy un turras. Un saludo a mi amigo Julio, no te preocupes, no me ofendo. Pero prepárate mejor. Bueno, siguiendo, decir que, por ejemplo, en los combates de Muta, pues Hogan hilaba 2, 3 movimientos, pero que son muy sencillos de hacer. Te quiero decir, tampoco hay que decir es que Hogan no luchaba en WWF porque no quería o no le dejaban o para protegerlo. Seguramente para protegerlo sí. Táctica de McMahon, ¿para qué vas a exponer a un luchador más de lo necesario si con lo que hace ya la gente se volvía loca? Pues buena técnica en este caso. Vince quería a Hogan de vuelta a su empresa y para ello le ofreció a Hulk, porque tenía contrato con la AWA, algo que no podía rechazar: el título del mundo de la WWF. La idea original era fichar a Hogan y que el campeón de la WWF, que en ese momento era Bob Backlund, hiciera un turn heel y fuera derrotado por Hogan. Pero Backlund era un campeón de la vieja escuela, era un héroe americano, no al nivel que luego sería Hogan, pero sí que era el chico bueno, la cara bonita de la empresa, y entonces él le dijo a Vince que no veía bien volverse heel porque entonces enterraría su legado y era algo pues que no estaba dispuesto a hacer. Y entonces el bueno de Vince pensó, pues tenemos que buscar a un super heel, y ese super heel pues entonces va a ser alguien que ya odie todo el mundo, que no haya que convertir corriendo en un mes, 2 meses. Y entonces se le ocurrió que esa persona pues fuera el Iron Sheik.
Decir también que Bob Backlund había ganado el título el 20 de febrero del 78 a Billy Graham y que Graham siempre fue una figura que le gustaba mucho a Vince Jr. Vince Jr. siempre disfrutó viendo a Superstar Billy Graham, pues por el físico que tenía, sobre todo el combate en el que ganó el título a Bruno Sammartino está en un punto increíble, porque luego sí que era como más ancho de cintura, estaba más desdibujado, pero en ese punto estaba genial. Y entonces eso era lo que le gustaba. También sabía mucho improvisar, sabía hablar, ya el tema de lucha es aparte, pero sí que era alguien en el que se fijó el propio Vince para buscar otro personaje más actual y que fuera quien enarbolara la bandera de la WWF. Una vez que se hizo con la compañía Vince McMahon, trajo a Billy Graham de vuelta, pero ya no era ese luchador campeón del mundo con ese físico, ya era otra persona totalmente. Quizás si hubiera sido ese otro luchador que le gustaba a Vince, hubiera comenzado la Grahammanía en vez de la Hulkmania. Eso no lo sabremos nunca. Decir también que Graham llevó muy mala vida porque tuvo problemas psicológicos cuando dejó de ser campeón del mundo, porque no entendía que Bob Backlund le quitara su puesto siendo que él lo había hecho tan bien y él se consideraba de los mejores, pues entonces eso le pasó bastante factura. Y entre el 77 y el 78 es cuando él fue campeón y entonces esto era ya el 84, habían pasado 6 años y luego también Graham era 10 años mayor que Hogan. Que bueno, que 10 años mayor que Hogan tampoco es que sea mucho. Tenía 40 años Billy Graham en ese momento, pero los 40 años de los 80 no son los 40 años del 2020. Además, si eras luchador, mucho menos esos 40 años son como los de ahora, de los luchadores de ahora, como Randy Orton, como AJ Styles, como otros muchos. Ahora hay muchos luchadores que están rondando los 40. Yo que sé, Billy Gunn, ¿cuántos tiene? 60. Y pueden seguir luchando. No vamos a nombrar a Sting, porque eso es un caso aparte. Volviendo a Backlund, Backlund se negó en rotundo en hacer ese turn heel, entonces es cuando el Iron Sheik entró en escena. Esa era una vieja táctica del padre de Vince, poner a un super heel y también como campeón de transición, pues como lo sería Stan Stasiak, por ejemplo, como lo sería Ivan Koloff, pues eran super heels que estaban un periodo de tiempo muy pequeño de luchador campeón, pero bueno, Billy Graham todavía fue bastante tiempo para ser un campeón de transición y ser un heel. Sin saberlo, la negativa de Backlund iba a ser un plan que mejoraría el original. Utilizarían a Oriente Próximo para nosotros, los europeos, y para los norteamericanos, Oriente Medio, que no deja de ser lo mismo. Pues como el gran rival a batir. El mal encarnado en el Iron Sheik, el contexto y coyuntura eran los perfectos. Estados Unidos acababa de salir de la crisis de los rehenes de Irán. Si os interesa, pues lo podéis buscar. Eso fue una crisis que más de medio centenar de diplomáticos fueron secuestrados y mantenidos como rehenes por más de 14 meses. Ahora el Iron Sheik insultaba a los estadounidenses, escupía en su bandera y ondeaba la de Irán con la cara pintada del ayatolá Khomeini. No solamente Hogan sería el nuevo campeón de la WWF, con un nuevo estilo, también era el héroe americano que combatía contra el mal. Todos los estadounidenses querían ser Hogan y querían a Hogan. Necesitaban a un héroe y Vince supo representar en Hogan ese héroe. También a nivel político, pues era la era Reagan, era una era donde el patriotismo pues se ensalzó por encima. Ya habían pasado aproximadamente unos 10 años del final de la fatídica guerra del Vietnam, entonces tarda todo eso en poco a poco desaparecer y emerger de nuevo y como nación, como patriotas, y ahí estaba Hulk Hogan en el momento y en el instante adecuado. El 23 de enero de 1984, Hulk Hogan
En 5 minutos y 4 segundos revertiría el Camel Clutch para proclamarse campeón en el Madison Square Garden. No podía ser en otro lugar, el mítico Madison Square Garden, donde se vieron las peleas de antaño de la WWF, fantásticas, con ese público siempre metido dentro del ambiente de los combates y apoyando, como no, al face. Y en ese momento es cuando diría Gorilla Monsoon que daba comienzo la Hulkamania, 23 de enero del año 84. Esto solo era el principio, ahora ya había que ir a por todas. Había quitado al agua a su estrella emergente con más proyección y metiéndose en la televisión, comprando espacios. Esto lo explico en un capítulo anterior donde hablo del comienzo, el inicio de la enemistad entre Ted Turner y Vince McMahon. Para explicarlo rápidamente, la Georgia Championship Wrestling fue el primer territorio en expandirse a nivel nacional a través de la televisión. Este hecho propició que la empresa se diera a conocer en otros estados y los espectadores verían el estilo de lucha de Georgia y los luchadores de Georgia, sin moverse del sofá. El mítico Gordon Solie conducía los programas y con esta exposición el territorio comenzó a crecer y los mejores nombres del panorama llegaron al territorio. Los programas se grabaron en un estudio, que eran los estudios típicos de los 80, que era un set de entrevistas, al lado estaba el ring, luego aparecían los luchadores en el set de entrevistas y siempre acababan en el ring o acababan dándose al lado del set de entrevistas y acababa pues la mesa tirada, los comentaristas corriendo. Eso era muy típico en todas las empresas. En 1982, Georgia Championship Wrestling cambió el nombre del programa de televisión que tenía, que era a World Championship Wrestling, que de ahí vendría luego la empresa de Turner. Georgia también amplió su alcance a más sitios, a Ohio y a Michigan. Con este crecimiento y repercusión, pues ya han comenzado las fricciones y las tiranteces entre los directivos de Georgia. Y entonces el señor McMahon, que siempre ha sido muy avispado y muy listo, se enteró y dijo, voy a ver qué hago por aquí. Vince, en una jugada estratégica, se hizo con la mayoría de las acciones de la empresa. Allí estaban los hermanos Briscoe, entre otros. Y a los Briscoe, que tenían la parte mayoritaria, se dice que les pagó $900,000. A Vince poco o nada le interesaba realmente Georgia. Lo que quería era ese espacio televisivo. Apareció en TBS Superstation para anunciar la adquisición del programa de televisión World Championship Wrestling. Esto era en la cadena de Turner, de Georgia Championship Wrestling. Allí dijo que él era Vince McMahon y que a partir de ese momento iba a producir la World Wrestling Federation en ese canal. En esta jugada estratégica no solo se llevaron pasta, por ejemplo, Jim Barnett, que era otro que tenía acciones, no al nivel de los Briscoe, pero sí que tenía algo de acciones y le interesaba a Vince tener la mayoría, pues comprando a los Briscoe y a Barnett, pues se convirtió en el máximo accionista y a este Barnett lo haría vicepresidente de Titan Sport. Y luego ya los Briscoe, ya sabéis que se integrarían en la WWF como los Rod Alliance, luego también en los 90 miembros de la corporación y siempre han estado ahí apoyando al señor McMahon. La compra de ese espacio por parte de McMahon fue un total y rotundo fracaso porque lo que hacía era emitir refritos de sus programas de la WWF en un espacio que antes emitía wrestling de calidad, wrestling totalmente diferente, pues más técnico, más de llaveo, diferente. No tanto espectáculo como el señor McMahon y entonces la gente le dio la espalda y se montó bastante follón. Aquí lo que hizo Turner fue dar a otras empresas de wrestling otros espacios y entonces McMahon se cabreó y dijo, oye, yo tenía exclusividad. Y Turner le dijo, mira, tú tenías exclusividad si cumplías con el contrato y lo que tenías que hacer era nuevos programas y no estos refritos. Entonces ahí entró Mid-South con Bill Watt y también entraría uno de los damnificados de la salida de Georgia,
que sería Ole Anderson. Entonces hicieron 2 programas. Turner le dijo, bueno, como te estás poniendo así, te voy a comprar la WWF. Y el señor McMahon se negó. Imaginaros si en ese año hubiera comprado Turner la WWF. ¿Dónde estaríamos ahora? No lo sabemos. Ni lo quiero pensar, ¿eh? Ni lo quiero pensar. Al final McMahon vendió, y vendió, no vendió mal, ¿eh? Vendió por $1 millón. Que también se dice que ese $1 millón le sirvió a McMahon para coger y organizar y promocionar la WrestleMania 1. El 29 de mayo del 84, USA Network, ahora estamos analizando el tema de la televisión, USA Network lanzó Tuesday Night Titan, que era una parodia de un programa de entrevistas nocturno, como si fuera un late night, pero allí pues era una locura. Pues yo qué sé, por deciros algo, pues aparecía Kamala comiéndose un pollo vivo, luego aparecía luchadores y manager haciendo galletas, luego aparecía el genio cogiendo y recitando esos poemas que él escribía, pues las rosas son rojas, las violetas son azules, pues cosas así. Entonces eso era como unas crónicas marcianas del wrestling de los años 80. Pues eso, una locura. Pero bueno, eso sirvió para darle exposición a la WWF y para que los medios hablaran de ellos. Aunque no muy bien, o sí, pero ya sabéis que hay que hablar aunque se hable mal. Luego, uno de los momentos de mayor popularidad fue cuando se llegó a un acuerdo con Cyndi Lauper y la WWF, y se llamó esa conexión del Rock and Wrestling. Para que veáis la importancia, la WWF produjo para la MTV un evento que se transmitió en julio del 84. Aquí Lauper, la importancia es que era una artista que era la tercera que más había vendido ese año, y era una artista novel, la tercera que más había vendido en Estados Unidos, pues por su pelo, por su forma de ser, por su forma de hablar, y porque cantaba muy bien, era un icono del rock. Pues cogió y se hizo muy famosa, y eso lo aprovechó el señor McMahon. Entonces eso le ayudó mucho a llegar a la cultura pop. Como precedente a la WrestleMania, harían un segundo evento en MTV, que fue en febrero del 85. Y luego ya pues es cuando se organizó y se hizo el evento más importante de la historia del wrestling, que sería la WrestleMania 1, no por calidad, sino por repercusión. Eso sería pues la primera piedra de la nueva era de la empresa del señor McMahon. Hogan comenzó a aparecer en programas de televisión, en las series más exitosas, pues por ejemplo Vacaciones en el Mar o El Equipo A. Y para analizar la WrestleMania 1, la importancia fue un éxito total y absoluto. Acudieron unos 19.000 aficionados en directo, y luego más de 1 millón de espectadores lo vieron en el circuito cerrado de televisión. La WWF recaudó $4 millones. Si invirtió 1 y recaudó 4, pues ya ganaba 3 milloncillos el señor McMahon. Esto asentó los cimientos, y todavía a día de hoy seguimos con WrestleMania como el evento más importante del wrestling. Si no el mejor, el más importante, el más famoso, el más icónico. Con la Hulkamania a todo ritmo, Vince tenía que rentabilizarla. Y menudo era Vince para eso. Comenzó a sacar mercancía de todo tipo. Pues yo recuerdo en el catálogo de la revista de la WWF, pues sillas de plástico para los niños. Había también sábanas, bandanas, esas que llevaba Hulk Hogan, muñequeras para que no se viera que era calvo, helados, yo qué sé, camisetas, y sobre todo los muñequitos. Si os interesan los muñequitos, también tengo un programa analizando los muñequitos tanto de Hasbro como incluso los que sacó la AWA, que eran horrorosos, los Renko, y luego también los que sacó, bueno, también anteriores a Hasbro, LJN, si no me equivoco con las siglas, y luego también los que sacó WCW, que eran los Gallop. Volviendo a la WrestleMania, en el año 86 llegaríamos a la WrestleMania 2. Pero antes, para que veáis la importancia y hacia dónde quería conducir el señor McMahon el producto, hubo otro acto para acercar el wrestling a los más pequeños.
Eso es lo que sería una infantilización del producto, pero no como algo negativo, sino como algo comercial. Pues aquí se llegó a hacer una serie de dibujos que se llamó Rock and Wrestling y era Hulk Hogan sobre todo con sus amigos contra los secuaces de Roddy Piper, sobre todo. Se emitió en la CBS del 85 al 86. Fueron 2 temporadas y fueron 26 capítulos. Volvemos a la WrestleMania 2. Aquí lo que se intentó fue recaudar más dinero y para eso dijo McMahon, vamos a celebrarlo en 3 sitios a la vez. Si en el Madison Square Garden solo pudieron entrar pues la asistencia que es que no da para más, entonces son 19.000 aficionados, no cabe el más. Pero si lo hacemos en 3 sitios, pues vamos a triplicar y entonces vamos a meter mucha más gente y vamos a ganar más dinero, que es lo que siempre le ha interesado al señor McMahon. Allí se hizo en Nueva York, se hizo en Chicago, Illinois y se hizo en Los Ángeles, California. Claro, este decía, yo quiero recaudar más. Puedes hacerlo a través de la televisión, pero también en directo, porque eso es dinerito contante y sonante. 4 combates por recinto, 12 combates en total, 12 combates que solo se salva uno, porque estaba el Dynamite Kid, porque si no, no se salva absolutamente ningún combate. Ahí se proclamaron los British Bulldogs campeones por parejas al ganar al Dream Team. Lo único también reseñable, Hogan en la jaula azul, porque a mí me gustaba la jaula azul. No daba mucho juego. Bueno, el juego que daba es que podías trepar mejor que se trepa por la jaula esa de valla, de recinto. Pues la jaula azul te permitía subir, sobre todo, en este caso, King Kong Bundy o el propio Hogan con ese peso y esa energía y esa habilidad gacélica, pues era más fácil trepar por la jaula azul. Entre el 84 y el 86 hubo una gran rivalidad. O sea, aquí dijeron King Kong Bundy como rival. La primera WrestleMania no tuvo una rivalidad. Bueno, tenías a Roddy Piper, que sí que revolucionaba a todo el mundo, y tenías a Paul Orndorff, pero luego esa rivalidad se alargó, la de Paul Orndorff. En la WrestleMania 2 poco decidió la de King Kong Bundy. De hecho, no sé cómo eligieron a King Kong Bundy. Se hablaba también que podía haber sido otro King Kong, que era Bruiser Brody, King Kong Brody, pero al final decidieron y optaron por Bundy. Un combate malísimo. Luego siguió una rivalidad con Paul Orndorff. Esta rivalidad le llevaría entre el año 84 y el 86 a defender el título a Hogan contra Orndorff en 27 ocasiones. Aquí Paul Orndorff cuenta que estaba lesionado del hombro y en el bíceps. De hecho, si lo veis en la etapa de WCW se nota diferencia entre un brazo y otro, pero él decía, si yo ahora en esta rivalidad que tengo con Hogan me retiro por la lesión, voy a perder mucho dinero y también para una vez que tengo una buena rivalidad, pues aguantó como pudo y luego pues tuvo esas consecuencias. Pero Paul Orndorff fue una de las rivalidades importantes que tendría Hogan. Pero la más importante de todos los tiempos, la más icónica, la que más dinero le reportó al señor McMahon, fue la que se vivió en la WrestleMania 3 y que siguió en el tiempo. Yo tengo una imagen en la retina que es en el Piper Pit el 7 de febrero del 87. Ahí vemos a André, que interrumpió una entrevista de Hogan. Ya venía acompañado de Heenan, entonces algo le pasaba al bueno de André. Había hecho un turn heel. Acusaba el bueno de Bobby a Hogan de que era amigo del gigante por interés. Y ese interés era que no quería enfrentarse con él. Entonces era amigo mío porque no se van a enfrentar 2 amigos, por favor, acabáramos. Entonces, también unos días antes, en el propio Piper Pit, había recibido Hogan por llevar 3 años de campeón del mundo un trofeo. Al fin de semana siguiente, bueno, al programa siguiente, recibió el gigante, André el Gigante, otro trofeo por 15 años invicto, pero era más pequeño el trofeo. ¿Cómo iba a ser el trofeo más pequeño? No podía ser. Entonces se enfadó también por eso. Ahí comenzó la rivalidad entre André el Gigante y Hulk Hogan. André retó a Hogan por el título
Ese combate se celebró en Pontiac, Michigan, ante 93.000 espectadores en un ambiente atronador. El combate no fue técnicamente bueno, pero marcó el comienzo de la revolución televisiva y mundial de la WWF. En 12 minutos, Hogan se impuso a André ante el júbilo de los asistentes. La WWF seguía con su expansión apoyándose en la Hulkamania. Y a la WrestleMania añadieron ese año la Survivor Series, en el 87, pues André y Hogan ahí fueron los capitanes de sus respectivos equipos que se enfrentaron. Y luego en enero añadieron el Royal Rumble. Después de ese Royal Rumble 88 vendría, vendida como la revancha de la WrestleMania 3, llegaría el Main Event. Ese Main Event fue emitido el 5 de febrero del 88 y fue el primer programa de wrestling en horario de máxima audiencia desde el año 55. Ojo con los datos. Ese Main Event tuvo un rating de audiencia de 15.2 y una audiencia de 33 millones de espectadores, convirtiéndose en el programa de lucha más visto de la historia de la televisión. Aquí lo importante, sobre todo, es que Hulk Hogan perdió el título. Perdió el título después de 1.474 días. Curioso, están en el set de entrevistas y sale Hogan con el título que llevaba en el último tiempo. En la época de Hogan se cambió 4 o 5 veces el título, porque no le gustaba. Y ese precisamente era el que decía que le molestaba, porque era un poco alto y era muy incómodo, ni que durmiera con ese título o estuviera todo el día con el título. Igual sí, iba con el título a todas partes. Puede ser, puede ser. Entonces, bueno, como yo con mi libro, que voy a todas partes, Memoria de la lucha libre en España, 1907-1936, un libro magnífico, pues Hogan iba con el título a todos los lados. Pues yo con mi libro. Bueno, pues entonces el tema fue que Hogan perdió el título porque uno de los árbitros, que luego se supo que era todo un complot porque eran 2 hermanos gemelos, nadie sabía que eran gemelos, y entonces estaba comprado por el hombre del $1.000.000, perdió el título. Y curioso es que ese título era el Winged Eagle, el título más bonito que ha tenido de campeón la WWF. Pero no se podían esperar a la WrestleMania 4. No, lo presentó Hulk Hogan, pero además sin ninguna pretensión. Él salió, o sea, estaba en el set de entrevistas con el título antiguo y luego sale a luchar con el título nuevo. Ese título nuevo en un momento pasó de Hogan, pasó a André el Gigante y como a los 2 minutos ya se lo había comprado Ted DiBiase. Y antes lo había tocado Virgil. O sea que pasó por 4 manos. Y luego ya lo ganaría Randy Savage. Pero podían haber hecho algo un poco más bonito y que hubiera sido el título presentación en la WrestleMania 4. No sé qué prisa tenían por sacarlo. Seguramente que sería algún requisito de Hogan. ¿El título es nuevo? Pues primero lo llevo yo. Luego lo gana Randy Savage, pero yo ya lo he llevado. Segurísimo. Bueno. Después de todo esto, pues se decidió dejar el título vacante, pues por todas estas irregularidades acaecidas, y el campeón saldría coronado de esa WrestleMania 4. Siguió luchando, pues esa rivalidad siguió luchando contra André en Wrestle Fest el 31 de julio del 88, que ahí ganó Hogan, y por último se añadiría como cuarto evento anual el SummerSlam. El primero, el de ese año 88. Pues ahí serían los Mega Powers, que eran Randy Savage y Hulk Hogan, contra los Mega Bucks, que eran pues André el Gigante y Ted DiBiase. Randy Savage, el mejor luchador de la década de los 80, sin duda, en la WWF, y también lo que hizo en los 90, también a principios de los 90, pues sacándole el mejor combate casi de su carrera al Warrior, porque tuvo varios, y también ese combate mágico en la WrestleMania 8 contra Ric Flair. Siempre Randy Savage, siempre hay que apoyar a Randy Savage y siempre hay que recordarlo porque parece que se ha olvidado, no sé si quién es Randy Savage o la figura de Randy Savage. ¡Viva Randy Savage!
¿Qué más? Vince estuvo haciendo pruebas hasta que en WrestleMania 3 y en el main event de la NBC, pues ahí revolucionó las audiencias. Ahí lo que hizo fue darle la vuelta a una rivalidad que ya había existido en la empresa. Entonces, en momentos diferentes funcionan unas cosas y otras no. Esto revolucionó el año 87-88, cosa que cuando estaba Hogan en esa primera etapa en la WWF contra André, también Hogan era el heel y André el face, pero aquí supo darle la vuelta el señor McMahon y también decir que era el primer body slam que le habían hecho a André el gigante. Aquí, pasados los años, puedes decir lo que quieras porque el papel y YouTube también lo aguanta todo. Tú puedes contar lo que quieras y Twitter más. Y luego se lo creen y luego es muy difícil pues coger y hacer ver a la gente cuál es la realidad. Pero bueno, eso ya cada uno. Por primera vez desde el comienzo de la WrestleMania, Hogan ya no era campeón. Pero de nuevo los planes originales fueron cambiados. Aquí Vince le prometió a DiBiase el título del mundo, pero según se dice, Savas le presentó una idea que Vince compró. Savas campeón, gran amigo de Hogan, pues como eran en los Mega Powers, y Savas se vuelve contra Hogan porque había lujuria en sus ojos cuando miraba a Elizabeth. A Vince le pareció muy bien, pero algo había que hacer con DiBiase porque le había prometido que iba a ser campeón del mundo. Entonces le dio un premio de consolación, que fue el King of the Ring. King of the Ring en ese momento era un evento que ni siquiera se transmitía por televisión, simplemente se había creado, se había ideado para atraer gente a las arenas, pues hacer mejores recaudaciones en puerta, y eso es lo que ganó el bueno de Ted DiBiase. Hogan y Savas se enfrentarían al final en la WrestleMania 5, momento en el que Hogan recuperaría el título. La Hulkamania seguía viva, pisándole los talones un personaje que entraba en escena. Ya llevaba un par de años en la empresa y Vince ya comenzó a pensar que Hogan estaba mayor, que la Hulkamania estaba dando sus últimos coletazos y que un guerrero definitivo venía como una locomotora, se había convertido a nivel mediático en un impacto brutal, pues su físico, su actitud, su atuendo, pues era un guerrero. Eso vendía mucho. Luego, pues esa pintura en la cara, todo, que le acompañaba la música, ese sacudir las cuerdas. Hombre, algo hacía dentro del ring, sacudir las cuerdas. Aquí, en la WrestleMania 6, iba a cambiar la idea de main event. Se iba a enfrentar un face contra un face. Y además, Hogan perdiendo limpiamente. Entonces, aquí ya era como un pase de antorcha, aunque Hogan dijo que nunca le pasó la antorcha a nadie. Pero bueno, es un pase de antorcha. Pero la cabeza del Warrior no era la mejor. La relación con los fans nunca tuvo la química que tuvo con Hogan. Hogan era el héroe americano, pero un héroe americano cercano. El que le decía a los niños que se tomaran sus vitaminas y rezaran sus oraciones. El Warrior siempre estuvo por encima del bien y del mal y entendía que no necesitaba a los fans, sino que él era el Warrior y punto, y ya está. Además, el personaje se tragó a la persona y comenzó a pedir cada vez más y más. Entre eso y que era un inútil en el ring, se buscó un campeón de transición para devolverle la corona a Hogan. Además, volviendo a lo que le había hecho campeón, resucitando el espíritu americano y explotando la situación de la guerra del Golfo. Hogan fue campeón contra un malvado iraní y ahora lo sería por tercera vez contra un partidario de la disciplina del régimen iraní. El sargento Slaughter nunca estuvo a favor de Irán, no, nunca estuvo a favor de Irak ni a favor de Saddam Hussein. Él lo que decía es que le asombraba y admiraba la disciplina que Saddam Hussein tenía. Eufemismos. En la WrestleMania 7 resurgía la Hulkamania y el héroe americano con bandera norteamericana en mano
pues se haría de nuevo con el campeonato. Pero ahora entraría otro actor en escena. Entraría el Real World Champion. Flair había salido rebotado de la WCW en una triquiñuela de las mejores de la historia. Pudimos ver el Big Goal en la televisión en la WWF y fue presentado como el Real World Champion. Eso fue Flair que llamó al señor Vince McMahon y le dijo lo que había pasado. Él había acabado, no le habían renovado contrato, lo habían despedido, no le habían devuelto los 20.000 euros de 10.000 o 20.000 de la fianza del Big Goal y entonces él se lo llevó porque era su propiedad. Y entonces apareció en la WWF. Y vamos a ver, pues, el baluarte y estandarte de la WWF contra el de la WCW-NWA. Y vamos a ver, pues, una lucha soñada. Pero al final eso se dio algún combate, no había química, hubo que buscar a un luchador que encajara mucho mejor con Ric Flair y ahí es donde apareció, como no, pues el bueno de Randy Savage. Ya aquí sí que ya se estaba diciendo la Hulkamania sí que está llegando a su fin. Hogan desaparecería de la órbita del título del mundo. Poco a poco la Hulkamania se desvanecía. Y después de esta WrestleMania 8, con 2 main event, como no iba a ser Hogan main event, qué cosas tenemos. Bueno, aquí empezó la sospecha de los esteroides, el juicio empezaba a investigar, estaban reuniendo pruebas contra Titan Sport y contra Vince McMahon para el juicio de los esteroides y entonces decidieron apartar a Hogan. Hogan estaría fuera de la compañía 5 meses y volvería pues de forma sorpresiva antes de la WrestleMania 9. Esa WrestleMania en el Caesar Palace en abierto que fue también pues un poco de risa, por decirlo de alguna manera. Aquí era Bret Hart campeón del mundo. Bret Hart, según el propio Bret Hart, estaba haciendo un reinado digno y entonces Hogan al volver le dijo a Vince, oye, ¿y por qué no soy campeón? Y entonces Vince dijo, pues, ¿por qué no vas a ser campeón? Se reunió Vince con Hart y le dijo, mira, vas a dejar caer el título en la WrestleMania 9 contra Yokozuna. ¿Cómo que contra Yokozuna? ¿Pero por qué? ¿Pero lo estoy haciendo mal? No, es que Hogan le va a ganar a Yokozuna en ese momento y luego tú le ganarás a Hogan. Todas esas promesas se fueron al garete porque Hogan dijo que Bret Hart no era un rival de entidad para quitarle el título del mundo. Entonces Hart nunca recuperaría ese título de manos de Hulk Hogan. Pero eso ya son temas aparte, porque ya sí que nos estamos yendo de tiempo, pero bueno, ya advertí que 1 horita más o menos iba a durar el programa porque da de sí. Se puede decir que la Hulkamania duraría desde el 23 de enero del 84, que es cuando ganó el título al Iron Sheik, hasta el King of the Ring del año 93. Tendría unos cuantos combates después por el título contra Yokozuna, que de hecho le ganaría a todos, pero por descalificación no recuperó el título Hogan y luego ya pues Hogan saldría de la empresa de Vince McMahon hasta el 2002. La etapa en WCW se podría llamar Hoganmanía, porque ya no aparecía con el nombre de Hulk en las bandanas. Y luego también, eso ya es otra etapa. Ya sería en la NWO que también cabe hablar de eso, porque eso ya no es Hulkamania, eso sería ya Hulk Hogan y la evolución de Hogan. Yo considero la etapa de la Hulkamania la primera etapa. Luego ya, cuando volvió en 2002 a la empresa de McMahon, se puede decir que la Hulkamania revivió en la WrestleMania 18 cuando se enfrentó a The Rock, porque el público así lo quiso. Pero ya no es tan importante como lo que he ido narrando, pues como la WWF tuvo una exposición internacional, cómo llegó a prácticamente todos los hogares, cómo se convirtió en la cultura pop, cómo entró
el tema de la WrestleMania 3 y Main Event en casi todos los hogares. O sea, ya fue un fenómeno imparable. También hay que decir que Hogan siempre estuvo allí cuando se le necesitó, que gran parte del éxito del movimiento y de la expansión de la WWF se le debe a él, por su empeño, por querer superarse, a veces a costa de otros, pero nunca defraudaría a Vince, ni a los fans en ese momento. Tenía un gran carisma, planta, sabía actuar, hablar y dejaba claro que para ser wrestler no era necesario saber o querer luchar. Para ir concluyendo, decir que a mí siempre me ha saltado una duda. ¿Quién podía haber sido y desarrollado ese personaje que encumbraría la WWF? ¿Podía haber sido Billy Graham? Pues ya hemos comentado antes que ya estaba mayor y cuando volvió ya no era el mismo. ¿Podía haber sido Magnum TA? Siempre se habló de Magnum TA, pero él era fiel a la NWA y además si hubieran apostado por él, bueno, quizás no hubiera tenido el accidente que tuvo, nunca se sabe, pero eso ya es hablar por hablar. Pero, hablando por hablar, también salió a la palestra Tom Magee, que era un halterófilo canadiense que había luchado en Stampede y que era más inútil que el propio Warrior. Pues aquí Magee parece que le gustaba físicamente al señor McMahon para que fuera el nuevo Hogan, para que fuera Hogan, para que fuera la Maggie-manía, pero desde luego que era un tipo horroroso en el ring. Tan alargada fue la sombra de Hogan que buscarle sustituto también fue una tarea arduo complicada. El Warrior fracasó por su carácter, personalidad y exigencias. Lex Luger tampoco daba la talla. Y Crash, del cual también se habló, este sí que no había por dónde cogerlo. Savage, aunque pudiera luchar, todavía pues era un descartado para Vince. Por lo menos lo pudimos ver como por segunda vez campeón de la WWF en ese combate mítico de la WrestleMania 8. Luego ya inmerso en estos escándalos de los esteroides, pues Vince buscó un prototipo de luchador muy diferente a los de los 80. Confió en Shawn Michaels y en Bret Hart. Aquí tenéis también el capítulo de la rivalidad entre ambos, pero no llegaría al estatus de Hulk Hogan ninguno de ellos. Quizás luchísticamente hablando es diferente a lo que estamos analizando en el día de hoy. Pues Shawn Michaels con sus demonios, con sus adicciones y su camarilla, y luego Bret Hart pues que aburría hasta las ovejas. Pero bueno, eso es en lo que decidieron. Hasta que no llegaron a la era Attitude no hubo una explosión de nuevo como pasó en los 80, pero no llegaría tampoco a ese nivel, porque además aquí sí que entró más gente. Aquí no sería la Hulkmania, sino que sería sobre todo Vince McMahon, cuando entró en escena, con The Rock y con Austin. Pues ahí levantaron la compañía, sobre todo por la implicación del señor McMahon, que fue mucho mayor que en etapas anteriores, que lo que hacía era de presentador y de comentarista. Aquí no había una superestrella que tirara del carro, como el caso de Hulk Hogan. Aquí ya era como un equipo. 40 años después, todo el mundo, aficionado al wrestling o no, identifica a Hogan. Os lo digo porque yo aquí en la tienda a veces estoy preparando el programa y el otro día, ya hace unos meses cuando preparaba el de Billy Graham, me entró un cliente, vio una foto de Billy Graham y me dijo, ¿ese es Hulk Hogan? No, no es Hulk Hogan. Vio una foto de Jesse Ventura y me dijo, ¿ese es Hulk Hogan? No, ese no es Hulk Hogan. Entonces, gente mayor también sabe quién es Hulk Hogan. No tienes que ser pues aficionado al wrestling. Esa es la trascendencia y la importancia de Hulk Hogan para el wrestling. 40 años después, sigue no activa, pero sí vigente la idea de la Hulkmania. Quizás con matices, me atrevería a decir que nunca se ha llegado a la popularidad del wrestling en los 80. Más calidad, más posibilidad de ver el wrestling del bueno, luchadores más preparados, luchadores más cuidados, sí. Pero estamos hablando de otra cosa. No se ha vuelto a repetir ni se repetirá lo que se vivió en los 80
en el mundo del wrestling, pero es que en los 80 se vivieron muchas cosas que jamás se van a repetir, en la música, en el cine, en una multitud de aspectos de la vida. 40 años después, aquí seguimos comentando la importancia de Hulk Hogan. Y hasta aquí hemos llegado. Se podía seguir hablando, pero lo básico ya lo he comentado. La entrada en escena de Hulk Hogan, los espacios de televisión, la repercusión del rock and wrestling, la figura de Hulk Hogan que nunca defraudó, muchas veces porque él tenía miedo de que si desaparecía o no cumplía, lo iban a suplir por otro. Puede ser eso bueno o malo, pero eso fue a favor de Hogan porque siempre estuvo ahí. Daros las gracias por el seguimiento. El primer capítulo de la 6ª temporada ha funcionado bastante bien. Espero que los siguientes también. Muchas gracias a todos. Un saludo, chicos, chicas. ¡Nos vemos!